Tras la derrota de los pompeyanos, ya nadie podía hacerle sombra al victorioso héroe en su regreso a Roma a finales de julio del 46. La magnitud de los festejos que sucedieron a su llegada fue descomunal. El Senado decretó la inédita cantidad de 40 días de agradecimiento, por la que se denominó contacto victoria sobre el rey Juba, y César celebró nada menos que 4 triunfos. La muchedumbre asistió extasiada a la pompa, la procesión solemne de trofeos y despojos y de centenares de prisioneros, entre los que se contaban el egipcio Arsinoe y el hijo del rey Juba, tan solo un niño, quienes despertaron la piedad del gentío y salvaron su vida. Entre otras atracciones, en las procesiones se exhibían grandes cuadros con escenas de las campañas. Se dice que uno que representaba la muerte de Catón, arrancándose las entrañas, pues prefirió hacer esto que enfrentarse a la misericordia de César, generó gran malestar en el público durante el triunfo de Numidia. César montó en un majestuoso carro tirado por 4 caballos blancos y precedido por 72 lictores. Los funcionarios que abrían el paso a los magistrados portando en las faces una hacha envuelta en un haz de varas que simbolizaba el Imperium. Estos eran 6 veces más de los que solían proceder a un cónsul. Durante estos desfiles, un esclavo sostenía una corona áurea sobre el triunfador, al tiempo que le susurraba al oído: mira atrás y recuerda que solo eres un hombre. Aún así, el despliegue tal vez pareció excesivo a los dioses, pues un eje del carro se rompió durante la celebración del primer triunfo, el de las Galias, y hubo que buscar un repuesto con urgencia. Desafiando el mal augurio, César ordenó reanudar la marcha, pero se cuidó mucho, en el último tramo, de subir de rodillas las escaleras del templo de Júpiter. Las celebraciones no quedaron ahí. Se montaron más de 22.000 mesas en las que el vencedor convidó a toda Roma a un copioso banquete de clausura, tras el que regresó a su casa en una procesión nocturna iluminada por la luz de las antorchas que portaba la exótica escolta de casi medio centenar de elefantes. Entregó además a todos y cada uno de sus soldados 5.000 denarios, el equivalente a 16 años de servicio, y cantidades muy superiores a sus centuriones, prefectos y tribunos. También donó el dinero a los ciudadanos más menesterosos, además de abundante trigo y aceite. Sin embargo, tras años de desórdenes y guerra civil, eran muchas las cuestiones urgentes que atañían al gobierno de la República, y César se embarcaría en una ambiciosa y prolífica labor legislativa. Como ya hizo durante su primer consulado con la ley agraria, puso en marcha un gran programa de colonización para otorgar tierras a todos sus soldados licenciados, así como a algunas de las familias más necesitadas de la capital. Cerca de 80.000 personas fueron reubicadas en tierra del Estado, en propiedades confiscadas a los pompeyanos muertos o renegados y en otras adquiridas a sus dueños. Siempre deseoso de recompensar con largueza a cuantos lo habían ayudado, César aumentó el número de cargos en casi todas las magistraturas y amplió el Senado de 600 a 900 miembros, un incremento generalizado que también respondía a las demandas de las nuevas provincias y las muchas vacantes generadas por la guerra. No solo sus partidarios, sino también muchos de los que habían sido sus enemigos durante la guerra y que luego conspirarían de nuevo contra él, como Casio y Bruto, hijo de su amante a quien había perdonado la vida tras su última derrota, consiguieron cargos y prebendas, continuando con la política de clemencia y conciliación de la que César había hecho gala a lo largo de la contienda. César elaboró un nuevo censo que permitió optimizar y ajustar el sistema de reparto de grano gratuito entre la población de Roma, y acometió múltiples proyectos urbanísticos para el acondicionamiento y el ornato de la ciudad, desde la elevación de nuevos templos hasta la mejora de la limpieza y las infraestructuras. Además, encargó a Terencio Varrón, otro pompeyano, la fundación de un centro de enseñanza similar al de la Biblioteca de Alejandría y la conformación de una biblioteca propia. Un sabio alejandrino, Sosígenes, fue clave también en la profunda reforma del calendario romano impulsado por César, que puso fin al calendario lunar de 355 días. El nuevo calendario juliano comenzó a funcionar por edicto el 1 de enero del año 45, y es, con los ajustes que introdujo el Papa Gregorio XIII, la base del nuestro. César también se trajo consigo aquello que le era más preciado de Alejandría: Cleopatra. La egipcia había dado a luz, poco antes de la muerte del dictador, al que había bautizado con el nombre de Cesarión, si bien la paternidad de César nunca fue probada.
Del otoño del 46 a la primavera del 45, César se tuvo que ausentar varios meses para viajar a Hispania y erradicar el último foco de resistencia del que había sido el ejército pompeyano, comandado ahora por los hijos de Pompeyo, Neo y Sexto, y por el incombustible Labieno. La batalla que libraron ambos ejércitos durante aquellos meses fue feroz y enconada, y la batalla final se libró junto a la población de Munda. La contienda llegó a pintar tan desesperada que, al concluir, César confesaría que, si bien había luchado muchas veces por la victoria, en Munda había luchado por su vida. Pero de nuevo, salió ileso y fue suya la victoria. Labieno cayó en el fragor del combate, Neo fue capturado al poco tiempo y ejecutado, y Sexto huyó en barco. La guerra civil había concluido definitivamente. A su regreso a Roma, y con menos tacto esta vez, tanto él como sus legados celebraron triunfos por la victoria sobre los pompeyanos, lo que generó un hondo malestar en no pocos senadores. Lo cierto es que el descontento entre gran parte de las élites iba en aumento a medida que César acumulaba más poder y honores. A su regreso a Hispania, fue nombrado dictador por otros 10 años, con derecho a ostentar el cargo de cónsul por el mismo plazo de tiempo, de modo que todos los magistrados estaban sometidos a él, aparte de controlar el ejército y los fondos de la república. A estas atribuciones ejecutivas comenzaron a unirse otras. Se le otorgó el título de emperador a perpetuidad y se le nombró libertador y padre de la patria. En los meses siguientes, a estos honores fueron siguiendo otros. En el año 44 fue nombrado dictador perpetuo. Se creó para él un nuevo cargo, prefecto de las costumbres, que le otorgaba amplísimos poderes sobre aspectos de la vida pública y privada. Su cumpleaños fue declarado festividad pública y el mes de su nacimiento pasó a llevar su nombre. En las procesiones de ceremonias y juegos se incluyó una estatua suya entre la de los dioses. Es más, se llegó a instaurar un nuevo colegio juliano de sacerdotes y un nuevo flamen a tal efecto, cargo que fue asignado a Marco Antonio. Su gobierno estaba impulsando medidas cabales que beneficiaban a una parte considerable de la población, y Roma gozaba de una estabilidad que, por más precaria que fuese, no conocía desde hacía décadas. Su modo de hacer las cosas no solo era incompatible con la sacrosanta tradición, también lo era con las ambiciones de muchos a los que parecía dispuesto a eclipsar de por vida. La mayoría de sus medidas se discutían y se adoptaban a puerta cerrada, en compañía de sus dos nuevos amigos, el hispano Lucio Cornelio Balbo y Cayo Opio, pero eran ejecutadas con premura y sin la deliberación del Senado, cuyas firmas se falsificaban en ocasiones para acelerar el proceso. El régimen monárquico, que a pesar de ser el fantasma que la República rechazaba con más virulencia, estaba siendo identificado a través de César, y aunque Roma relacionaba esto secularmente con la tiranía, no era represivo, como lo había sido el de Sila. Cuesta imaginar también un dictador o monarca que, como César, ordenase la restitución de las efigies de su otro archienemigo, Pompeyo, noble gesto con el que, llegó a decir Cicerón, César aseguró las suyas. Aquella magnanimidad, sin embargo, terminaría por volverse en su contra. Celosos por aquella progresiva concentración del poder, pero libres en gran medida de cualquier amenaza disuasoria, sus adversarios no tardarían en conjurarse para acabar con la vida del que ya era un rey sin corona. A comienzos del año 44, varios episodios significativos tendrían lugar, ahondando en un malestar generalizado. Cuando, tras una de las sesiones del Senado en las que se acordó concederle nuevos honores a César, los más ilustres de entre los senadores acudieron en comitiva hasta el templo de Venus Genetrix a comunicar a César la resolución, este ni siquiera se levantó de la silla que ocupaba. El gesto, poco respetuoso, fue muy mal acogido por magistrados y ciudadanos, hasta el punto de que César se excusó poco después, según algunas versiones, aduciendo haber sentido en ese momento la inminencia de un ataque epiléptico. Más tarde, con motivo de la celebración de las fiestas latinas en los Montes Albanos, durante el desfile de regreso a la ciudad, varias voces de entre la multitud aclamaron a César como rey. El dictador desestimó aquellos vítores con gracia, respondiendo que no era Rex, es decir, rey, pero también era un apellido de la gens de Aurelia, sino César. Su regio atuendo, sin embargo, el de los antiguos reyes de la extinta Alba Longa, de los que se decía sucesor, no contribuía a desmentirlo. El ambiente, además, ya estaba caldeado por otro suceso.
Una de las nuevas estatuas de César en el foro había aparecido adornada con una diadema real. Dos de los tribunos de la plebe ordenaron retirarla y mandaron detener a quien había aclamado a César como rey durante el desfile. Su actuación irritó profundamente al dictador, que indujo al Senado a votar la retirada del cargo de los dos tribunos populares, que había desencadenado una guerra civil, fundando su legitimidad en la del tribunado. Volvió a pasar sin miramientos por encima de la magistratura plebeya. No transcurriría siquiera un mes antes de que tuviera lugar un nuevo episodio controvertido. El 15 de febrero se celebraba en Roma la Lupercalia, un festival de antiquísimas raíces vinculado a la fertilidad. A la cabeza de la celebración se encontraba Marco Antonio, cónsul de aquel año junto a César. Durante el recorrido, Marco Antonio corrió hasta el podio áureo de César y le ofreció una diadema real, exhortándolo a aceptarla. En aquel momento se hizo silencio entre la muchedumbre, que sin embargo prorrumpió en aclamaciones cuando César la rechazó. Marco Antonio aún se la ofrecería una vez más, pero César volvería a declinar el ofrecimiento, dando orden de enviar la diadema al Capitolio, el templo de Júpiter, el único rey de Roma. No hay duda de que César comenzaba a acumular los atributos de un soberano absoluto y de que coqueteaba con la divinización de su figura, pero tampoco existe pruebas fehacientes de que su voluntad fuera la de instaurar una monarquía, ni siquiera que desease realmente perpetuarse en el cargo tal y como le otorgaba su título. El mismo hombre que por aquellos días afirmaba jactancioso: la república no es nada, solo un hombre sin cuerpo ni figura, confesaba también que había vivido ya bastantes para la naturaleza o para la gloria. Entonces, ¿quería César ser coronado rey? Lo único seguro acerca de las intenciones del dictador era que el 18 de marzo del año 48 partía en pos de nuevas glorias en una campaña contra los dacios, la actual Rumania, y los temibles partos, cuya humillante victoria sobre Roma y Craso aún no había sido vengada. Estaba previsto que lo acompañara en ella el adolescente a quien César adoptaría y nombraría heredero en su testamento, el enfermizo Octavio, el nieto de una de sus hermanas. La campaña se preveía larga. César no veía la hora de abandonar el nido de intrigas capitalino y regresar al campo de batalla, aunque no contaban con la decisión de los conjuradores, quienes, como veremos, decidieron actuar antes de su partida. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.